Las dinámicas de género inciden en todas las materias en las que se imparte justicia, con especial énfasis aquella que regula la relación entre el Estado y las personas. Para platicar sobre la perspectiva de género en materia administrativa, nos acompaña la magistrada Adriana Alejandra Ramos León. Acompáñenme, comenzamos. Adriana Alejandra Ramos León es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Ha participado como ponente y profesora en diferentes espacios académicos y actividades de vinculación. En 1998, ingresó al Poder Judicial de la Federación como oficial judicial. En 2002, desempeñó el cargo de secretaria de juzgado y en 2010 secretaria de tribunal. Fue designada jueza de distrito en 2016. Actualmente ocupa el cargo de magistrada de circuito del primer tribunal colegiado en materia civil y administrativa del 13º Circuito con sede en el estado de Oaxaca. Adriana, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida a tu programa Escuela Judicial. Al contrario, Francisco, muchas gracias por la invitación. Yo muy a gusto de estar aquí con ustedes. Es un verdadero gusto poder recibirte en este programa. Y Adriana, permíteme comenzar con la pregunta más obvia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género en materia administrativa? Pues mira, yo creo, Francisco, que para ver qué entendemos por perspectiva de género, me parece necesario señalar primero qué es esta parte del derecho administrativo. Bueno, obviamente en términos muy generales, porque desde luego no es aquí la ocasión como para extendernos en ese aspecto, pero mira, generalmente hemos enfocado más estamos más familiarizados con la perspectiva de género en materias como la penal y sobre todo en la materia familiar, ¿no? Materia civil, donde vemos pues muchos temas vinculados con la familia, con los niños y niñas, y entonces ahí vemos muy aplicada la perspectiva de género. Sin embargo, esta materia administrativa quizás la sentimos un poco más alejada, aunque yo puedo considerar que es la materia más cercana a todos nosotros como ciudadanos y como pues habitantes de un determinado lugar, en este caso de México. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo, y bueno, acá recordando a un tratadista español muy experto en esta materia, que es Enterría, Eduardo García de Enterría, él nos dice que el derecho administrativo es el derecho de la administración pública. Es una definición muy corta, muy general, pero esto nos indica que toda la actividad de la administración pública forma parte del derecho administrativo. ¿Y qué es la administración pública? Pues es prácticamente y en términos muy generales, muy cotidianos, toda la actividad que desarrolla el Estado para cubrir de una manera u otra las necesidades de todos nosotros como sociedad. Y te digo, es una definición muy vaga y solamente para efectos de contextualizar cómo aplica esta perspectiva de género. Entonces, cuando nosotros hablamos de este método analítico en materia administrativa, estamos aludiendo que al desarrollar toda esta actividad para cubrir todos los servicios públicos que necesitamos, el Estado lo haga analizando o tomando en cuenta todas esas diferencias que pueda haber entre hombres, mujeres y en general entre todas las personas que formamos parte de una sociedad. Es tener presente que hay que ver estas diferencias. Pero es importantísimo esto que estás mencionando, Adriana, precisamente porque pareciera entonces que hay una doble obligación, ¿no? No nada más como lo tenemos en el ámbito penal o en el ámbito civil, sino precisamente al ser toda la actividad del Estado, pues es una garantía reforzada que esta actividad se dé en términos o aspiracionistas hacia la igualdad, ¿no? O sea, aspiracionistas me refiero hacia en camino a la igualdad. En ese mismo contexto, Adriana, ¿qué elementos consideras que hay que tomar en cuenta precisamente para incorporar la perspectiva de género al derecho administrativo? Me parece que la relación de poder es fundamentalmente una de las principales, pero ¿ves algún otro elemento? Mira, pues es la vida cotidiana en general y las diferencias que existen entre todas las personas. Yo te decía, es el derecho que más vivimos todos en nuestra vida cotidiana porque estamos sujetos al derecho administrativo todos los días, en prácticamente todas las actividades que nosotros vamos desempeñando desde que salimos de nuestra casa, vamos obedeciendo normas que forman parte de la actividad administrativa del Estado. Entonces,
Cuando el Estado tiene que diseñar sus políticas públicas o tiene que emitir determinada normatividad, pues para su actuar también y para el actuar nosotros como ciudadanos, tiene que hacerlo tomando en cuenta estas diferencias que ya venimos comentando y tomando en cuenta, desde luego, esta situación de discriminación y de violencia que históricamente han vivido o hemos vivido las mujeres como género. Es algo que el derecho administrativo, la actividad administrativa del Estado, tiene que empezar a ver para diseñar toda esta actividad. Y la está empezando a ver, ¿no?, de alguna manera. ¿Qué elementos consideras que son los elementos fundamentales, ¿no?, donde podemos observar esta desigualdad histórica entre hombres y mujeres? ¿Y con qué otras cuestiones se interseccionan estas diferencias precisamente en la labor que tiene el Estado de frente al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales? Pues mira, es que el mundo en general, y lo hemos visto pues ya en otras materias y cuando hablamos de perspectiva de género, ha sido diseñado en función de la actividad de los hombres, de una actividad remunerada hacia los hombres y por lo general de una actividad, pues digamos, destinada a labores domésticas o a labores del hogar en el caso de las mujeres, ¿no? A estas labores de cuidado que siempre le llamamos así. Entonces, cuando el Estado, pues desde su nacimiento, empieza a diseñar todas estas formas, todas estas políticas, todas las bases de su organización, lo hace también así, pensando en que los hombres se dedican a labores remuneradas y que las mujeres nos dedicamos a labores de cuidado. ¿Y cómo podemos ver esto? Bueno, desde tantas estadísticas que tenemos respecto a cómo se van los hombres desarrollando de una manera si tomamos en cuenta como en porcentaje, de una manera muy desproporcional en el ámbito laboral, en el ámbito remunerado, frente a las mujeres, que el porcentaje es mínimo, y las mujeres pues con mayor énfasis en las labores de cuidado. Y así es como han estado desarrolladas las políticas públicas. Un ejemplo, el sistema de guarderías. El sistema de guarderías inicialmente fue diseñado para las mujeres trabajadoras y no se pensaba en que los hombres también necesitaban o también debían tener derecho al acceso a una guardería para que sus hijos pudieran estar ahí mientras ellos trabajaban. ¿Por qué? Porque se piensa que las únicas o que las responsables o las cuidadoras somos las mujeres y entonces pues cuando necesitamos trabajar para no descuidar esta doble jornada o esta actividad, pues necesitamos este apoyo de las guarderías y no así los hombres, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cuando el derecho tiene esta mirada neutra en una política pública de este sistema de guarderías. Por supuesto. Magistrada, vamos a una breve pausa. A nuestra audiencia, no se desconecten, apenas comenzamos y estás viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con Adriana Alejandra Ramos León, magistrada de circuito en materia civil y administrativa. Adriana, hace un momento nos platicabas precisamente en esta definición que señalabas ambigua, sin embargo me parece que dentro de esa ambigüedad también es muy determinante cuál es la relación en la materia administrativa de la perspectiva de género, y es precisamente porque en la materia administrativa el Estado con sus actividades también va delineando una forma de expresar y manifestar la vida en sociedad. En ese contexto me gustaría preguntarte si encuentras una relación entre la perspectiva de género en las políticas públicas y el deber de incorporar la perspectiva de género en la administración de justicia administrativa. Por supuesto, esto que tú mencionabas, de que de alguna manera estas políticas públicas van siendo como un reflejo de lo que vamos teniendo como sociedad
Y me hacía pensar que es algo que sucede o que ha sucedido no solamente en México, sino en el mundo en general. Y mira, yo leí hace poco el tema del premio Nobel, que sabemos pues es un premio muy importante, y entonces hay una cifra que me pareció como muy ejemplar, ¿no? De todo esto que está sucediendo. Para 2021, en 119 años que tiene de existir este premio Nobel, se ha entregado a 934 personas y solamente el 6% de ese premio ha sido entregado a mujeres. Y todavía lo más como ejemplar en este aspecto que estamos viendo es que solamente a 22 mujeres ha sido entregado este premio en física, química y medicina, que es, digamos, como el premio Nobel por excelencia. Entonces, esto, o sea, si bien pudiéramos decir, bueno, ¿qué tiene que ver el premio Nobel con nosotros y con la Administración de Justicia? Pero es un reflejo de la participación que hemos tenido como mujeres en la sociedad a lo largo de la historia. Y sobre todo, porque quizás la participación ha sido mucha, pero qué tanto se ha destacado, ¿no? Habría que hacer como, y me parecería interesante como ver hasta, por qué no se ha premiado más a las mujeres. Quizás sí ha habido participación, pero esta no la conocemos, ¿no? No se nota. Entonces, cuando nosotros tenemos que considerar que la administración pública, el Estado, es el Estado en este aspecto de administrar o de políticas públicas, es el primer garante de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque muchas veces, o más bien no todos los casos, no todos los temas que van sucediendo en nuestra vida como ciudadanos van a llegar a órganos jurisdiccionales. El primer garante en este aspecto va a ser la administración pública al proteger nuestros derechos y al prestar estos servicios con perspectiva de género. Si nosotros vemos también esta rama del Estado o esta parte del Estado, veríamos que durante esta administración pública van habiendo también formas de impugnar los actos de la administración y desde ahí la propia administración pública debería tomar en cuenta esta perspectiva de género a fin de que sus decisiones, cuando sus actos son combatidos por los particulares, pues tuvieran esta visión. Pero si esto no sucede, es aquí cuando nosotros llegamos a la actividad jurisdiccional. Primero, pues a través del juicio contencioso administrativo y posteriormente, pues a través del juicio de amparo, ¿no? Con todo el camino jurídico que habría pues en estas etapas. Y entonces nosotros como órganos jurisdiccionales en materia administrativa, cuando tenemos asuntos que tienen que ver con la administración pública, obviamente, también debemos tener esta mirada, aplicar esta metodología que ha señalado pues, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de México, para ver estas diferencias, para ver estas desigualdades, para ver estos actos, digamos, de violencia que se van cometiendo en contra de las mujeres principalmente y que pues han hecho que seamos como un grupo discriminado históricamente. Y me gustaría mucho resaltar que en esta relación que estás mencionando, casi una relación de momentos, ¿no? Es precisamente la vinculación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, una vinculación de límites al poder. Si la administración pública no ha visto y no ha realizado su actividad con una perspectiva de género, es precisamente donde el Poder Judicial, al aplicar la perspectiva de género en la administración de justicia administrativa, pues precisamente generará condiciones jurídicas para que la administración pública recomponga sus actividades y por lo tanto, como muy bien lo señalabas, se convierta y siga siendo de manera efectiva el primer garante de los derechos humanos. Adriana, desde tu experiencia como juzgadora, ¿cómo se identifica la razón de género en un asunto administrativo? Primero con esta mirada, ¿no? Que decimos esta metodología donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos señala, pues hay que ver los hechos y hay que verlos como de otra manera, no una forma tan simple, sino analizar todo este contexto. Y mira, para esto yo quisiera mencionar dos casos en particular, ¿no? Porque hay múltiples y cada vez más donde se aborda los asuntos de esta manera. El primero de ellos
es un asunto donde se reclamó o se puso pues sobre la mesa la inconstitucionalidad del artículo 10º transitorio, fracción segunda, inciso A, de la ley del ISSSTE. Y esto, pues en términos muy generales, tiene que ver con la edad de jubilación para hombres y para mujeres. En este artículo en particular se establecen 30 años para los hombres y 28 años para las mujeres. Entonces, bueno, se estaba como planteando por qué esta diferencia de edades para jubilación, que si es violatoria del principio de igualdad. Y bueno, la Corte ahí, la segunda sala, hace todo un análisis donde llega pues a esta conclusión de que esta diferencia en edades está justificada, que el legislador tomó en cuenta todas las dificultades que eventualmente podemos tener las mujeres para acceder a un trabajo remunerado, entonces considera legal que exista o considera constitucional que exista esta diferencia de 2 años para que uno pueda jubilarse y comparada con un hombre. Y este ejemplo, me gusta mucho, perdóname Adriana que te interrumpa rapidísimo ahí, pero me gusta mucho precisamente cómo se determina no como una cuestión de igualdad formal, sino fundamentalmente como una cuestión de igualdad sustantiva, reconociendo la realidad, reconociendo los contextos y por qué una diferencia de esta naturaleza es constitucional y no, por el contrario, discriminatoria. Adriana, vamos a una breve pausa. Acompáñame a ver la reseña de un libro que habla sobre derechos humanos, teorías de la interpretación y aplicación de los principios constitucionales. Esta obra la puedes consultar en la biblioteca de la Escuela Federal de Formación Judicial. Regresamos. Cuestiones de ciencia jurídica y teoría constitucional discutiendo, obra que reúne una serie de ensayos de notables juristas y teóricos del pensamiento político y el derecho. En 16 capítulos, el autor expone diversos planteamientos como la variedad de normas sobre actos y disposiciones, los conceptos y criterios de validez, así como el lenguaje normativo. Plantea la importancia del derecho como disciplina del uso de la fuerza y la jurisprudencia como fuente del derecho, además del valor de los derechos humanos, las teorías de interpretación y aplicación de principios constitucionales. La finalidad es que el lector tenga herramientas para el análisis del lenguaje y un enfoque realista en materia de interpretación jurídica. Consulte esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Adriana, hace un momento justo platicábamos cómo identificar las razones de género en los casos administrativos. Me gustaría sumar a esta pregunta también qué dinámicas basadas en la razón de género has identificado como recurrentes en tu labor jurisdiccional en materia administrativa. Sobre todo el hecho de que no se toma en cuenta estas diferencias y esta pues discriminación histórica que hemos vivido en el caso de las mujeres. O sea, se ven los asuntos con una mirada neutra y esto impide pues hacer hincapié en todas estas situaciones que se van viviendo en cada uno de los temas. Y acá, por ejemplo, hubo un asunto donde la Corte resuelve sobre el tema de responsabilidad patrimonial del Estado y después de hacer todo el análisis que se había tenido en ese caso, se trataba de una mujer que había acudido a un albergue y que había ya sido, sido vulnerada en sus derechos de múltiples maneras, ¿no? Y al final de cuentas, la Corte determina el monto de la indemnización a que debe tener derecho esta quejosa y le aumenta de manera considerable este monto y sustentado precisamente en toda esta discriminación, en todo lo que no se había visto en determinadas instancias. Entonces, el principal problema que yo identificaría es precisamente que se ven los asuntos cotidianos con esta mirada neutra y que es cierto que hemos tenido avances, por ejemplo, en el caso que comentábamos hace un momento, donde cómo se ve esta política pública que hace una diferencia entre hombres y mujeres para acceder a la pensión. Pero en muchos casos
y hay asuntos que no llegan a los órganos jurisdiccionales, ¿no? Que se quedan pues en sede administrativa o que las partes simplemente no se conforman y que también pues como sociedad estamos acostumbrándonos y estamos empezando a vivir esta perspectiva de género. Entonces muchas veces pasamos desapercibidos, ¿no? Algunas cosas y no las impugnamos. Y entonces pues se quedarán ahí con esa mirada neutra. Me interesa muchísimo este punto que mencionas, Adriana, sobre la mirada neutra, porque pareciera de alguna manera que podría ser una contraindicación cuando estamos considerando que el derecho o este ideal del derecho o la justicia ciega, ¿no? De un derecho que busca o pretende ser para todas y todos de manera igualitaria, pero que precisamente al mantenerse en la neutralidad y no reconocer las diferencias previas u originadas esencialmente también por esta mirada neutra, precisamente la neutralidad es un coadyuvante de la desigualdad, ¿no? Entonces quisiera hacer énfasis en ello porque precisamente hay una obligación de no mantener una mirada neutra, ¿no? Como si todas las personas fuéramos iguales y no tuviéramos contextos diferenciados por distintas razones y en este caso en particular por razón de género. Adriana, en tu experiencia como magistrada también en materia administrativa, ¿crees que existe alguna materia en específico donde estas afectaciones o estas dinámicas de género se reproducen en mayor medida? Mencionabas hace un momento seguridad social. ¿Te quedarías por ahí, por ese espacio, tal vez en algunas otras áreas que tú hayas experimentado? ¿Cuál es tu opinión? No, yo creo que desafortunadamente este tema de la desigualdad sustantiva y muchas veces y anteriormente sobre todo una desigualdad formal hacia las mujeres lo vemos en todas las materias. Lo que pasa es que yo te comentaba, ¿no? En materia civil, en materia penal, vemos con mucho más frecuencia los asuntos llegan al área pues o al ámbito jurisdiccional y entonces ahí donde vemos múltiples criterios. Sin embargo, en esta área administrativa lo podemos ver inclusive en el tema escolar, ¿no? Por ejemplo, en el tema educativo, en el tema de pensiones, en el tema de seguridad social que tú ya comentabas, pues en las guarderías, por ejemplo, ¿no? También en las licencias de maternidad, en todos los ámbitos de la vida cotidiana vamos viendo cómo se deja o se mantiene esta mirada neutra. Y acá yo quisiera agregar, Francisco, si el tiempo nos lo permite, que esta mirada con perspectiva de género no es, por supuesto, violatoria del derecho de igualdad o del principio de igualdad, ¿no? Porque precisamente lo que busca es alcanzar esta igualdad sustantiva para equilibrar la discriminación de que hemos sido parte las mujeres como género, ¿no? Entonces, va a ser este equilibrio, o sea, la perspectiva de género no es tampoco entenderla como, bueno, favorecer a las mujeres o saber que de antemano en algún asunto donde una mujer se aparte, todo lo que pida va a ser concedido solamente porque es mujer, desde luego que no, sino simplemente ver estas diferencias que pudieran estarlo ubicando en una situación de desigualdad y que pudieran estarla haciendo que se vulneraran sus derechos. Lo hemos comentado en este programa, Adriana, y me gustaría reiterarlo. Es considerar a los derechos humanos y por lo tanto a la perspectiva de género como una herramienta que les garantiza, como las leyes de los más débiles, de las más débiles, de quienes se encuentran en una posición diferenciada en razón de poder. Adriana, muchísimas gracias por habernos permitido platicar contigo, pero sobre todo para darnos claves que nos permiten entender esta materia que, como muy bien lo mencionabas, no ha logrado todavía alcanzar la popularidad de civil o penal que pareciera que es un poco más obvio, sin embargo, una materia que también, como lo dijiste, nos incide e incide en nuestra vida todos los días y todo el tiempo. Muchas gracias, Adriana. Gracias a ti, Francisco, por la invitación y qué gusto. Adriana Alejandra Ramos León, magistrada de circuito en materia civil y administrativa. A nuestro auditorio, gracias por seguirnos. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima.